El programa pasado inicié los cuatro principios que gobiernan el matrimonio y comencé con el número 1, que es por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Le dijimos que es el tema más importante y por eso quiero todavía concluirlo, porque aunque dije que dejar, padre y madre, la palabra dejar aquí en el manual del Creador significa aflojar, soltar, renunciar y permitir. E hice alusión al aflojar y soltar, ¿verdad? Que le compete a los hijos ir aflojando y soltando la mano de papi y mami y comenzar su nueva vida, su nueva familia. Porque tristemente, en la cultura y la forma en la que se nos ha enseñado sobre la familia, los padres son los que más cuesta que dejen ir a los hijos, ¿verdad? Los hijos están listos para irse, pero los padres los siguen viendo como los hijitos, ¿verdad? Sin importar que ya tengan 40 años o lo que sea. Ahora quiero hablar de las palabras renunciar y permitir. Cuando dice entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, está diciendo, tiene que renunciar, ambos, los padres tienen que renunciar a aquella amor, aquella compañía, aquella autoridad que han tenido sobre los hijos. Tienen que renunciar porque ya ellos llegan a la mayoría de edad y Dios dice que ellos tienen que empezar a ser responsables de sí mismos. Y los hijos tienen que renunciar a la dependencia, a también aquello de disfrutar de estar en el cuidado todavía de los padres, a pesar de que ya son hombres y mujeres hechos y derechos, ¿verdad? Y la otra palabra es permitir. Padres, necesitamos permitir que nuestros hijos se desarrollen, que nuestros hijos afronten sus responsabilidades. Oh, claro, hay alguna emergencia, algún problema, alguna necesidad, algún consejo. Ahí estamos, listos para hacerlo. Pero ya no debemos considerarnos los que tenemos que dirigir su vida, los que sus vidas, los que tenemos que decirles así esto, no. Claro, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de cosas que sean totalmente malas, eso hijo, eso no se hace o algo así. Eso no lo debemos los unos a los otros si somos responsables de que el bien de uno es el bien de todos y que lo que afecta a uno nos afecta a todos. Pero aquí permitir. Uno, que los padres regresen a la comunión entre ellos, el marido y la mujer. Fíjense que a mí me sorprendía cuando oía que personas de 20 años de casados, de 10 años de casados, y se estaban divorciando. Yo no le hallaba sentido, porque decían, bueno, de los primeros años, porque se pelearon, no se comprendieron, lo que sea. Pero si ya iban 20 años, ¿cómo es que ahora se divorcian? Y me di cuenta que no la única, una de las causas es que su matrimonio se enfocó mucho en los niños. Tenemos que comprar la leche de los niños, tenemos que pagar la escuela de los niños, tenemos que ver que los utensilios de los niños y todo, ¿verdad? Conforme fueron creciendo y toda la atención básicamente giraba alrededor de las responsabilidades que se tenían y las necesidades que se tenían. Y cuando ya se van estos, entonces se dan cuenta muchas parejas que no han desarrollado una comunicación entre ellos, que no han desarrollado su relación individual. Entonces este momento, así como al principio comenzamos solos, ahora los que ya tenemos hijos grandes fuera de casa y todo, estamos otra vez solos nosotros, pero es para que recuperemos la amistad, el amor, lo que hayamos creído que era enamoramiento y todo lo demás que teníamos cuando nos casamos. Y ahora, con toda la experiencia que ya tenemos, con lo que hemos crecido en el conocimiento de la palabra, empezar a entender el verdadero valor del cónyuge y a amar y valorar verdaderamente al cónyuge ahora que nos estamos conociendo más. Entonces, eso es lo que está implícito en dejar. Recuérdense que todo lo que Dios nos ordena, aunque parezca, pero es que eso está difícil, nunca es lo malo. Siempre es lo que es mejor para nosotros. Es mejor para nosotros los padres cuando ya nuestros hijos se van de la casa y nos reencontramos, por así decirlo, con nuestro cónyuge o desarrollamos más nuestra relación, nuestra mutua dependencia y nuestro mutuo cuidado. Entonces eso es en cuanto a la primera parte.
He mencionado algo y un hermano me abordó y me dijo, mira, hablas en esto que estás hablando del matrimonio hasta que la muerte nos separe, pero no dices en dónde está, ¿verdad? Y como ciertamente soy una persona que digo que creo la Biblia y de veras, ¿dónde dicen en la Biblia, dónde dicen en el manual del Creador que el matrimonio es hasta que la muerte los separe? No lo dice. Ah, ¿cómo es eso? No, no lo dice con esas palabras. Por eso es que quiero terminar esta primera parte de dejar padre y madre yendo y amando de testigo nada más y nada menos que al Señor Jesús. Cuando le hacen la pregunta acerca del divorcio, en Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6, él responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son dos, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, o lo juntó, dice aquí, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, cuando dice no lo separe el hombre, no va a haber ningún hombre que llegue a separar al marido de la mujer, pero que no lo separe ninguna ideología humana, ninguna ley humana, ninguna tradición cultural, ni la de los padres, ni la de los hijos, ni nada. Lo que Dios unió, que es un hombre y una mujer en matrimonio, no lo separe el hombre. Entonces, si Dios está diciendo no lo separe, tiene que ser que nunca se separa hasta que uno de los dos se pase a la presencia del Señor. Y para que quede un poquito más claro, no menciona hasta que la muerte los separe, pero ya leí el texto de Jesús. Ahora me voy a Malaquías. En el manual del Creador, en Malaquías capítulo 2, en los versículos del 13 al 15, no los voy a leer, si usted léalo por favor, Malaquías 2, del 13 al 15, Dios le está diciendo al pueblo que ya no les va a aceptar ninguna ofrenda. Y la razón es que, dice, no han sido fieles a la mujer de su juventud. Y aclara, siendo la mujer de tu pacto. ¿Ven? Entonces, al dejar que la suma de tu palabra sea la verdad, sabemos que el pacto es un pacto eterno. Eterno porque Dios está involucrado. Y eso es lo que le da eternidad. No la relación de matrimonio. La relación de matrimonio, obviamente, con la muerte de uno de los dos, deja de ser. Pero otra vez, mientras estamos vivos, no podemos romper el pacto. El pacto implícitamente, o no implícitamente, explícitamente y claramente decía, todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que, y la otra parte decía, y todo lo que es mío es tuyo. Y cualquiera de los dos que viole el pacto, vengan todas estas maldiciones y lo alcancen. Ah, sí, en el pacto habían bendiciones, pero también maldiciones. Entonces, esa es la situación. Tristemente sé que la ignorancia, que no nos enseñaron nuestros padres con el manual del Creador, sino que con las culturas y las tradiciones humanas, entonces se han dado casos en los que, bueno, se divorcian. No vamos a entrar en detalles de por qué ahorita, porque aunque encontráramos 80,000 razones justas, humanamente hablando, para el divorcio, bíblicamente el Señor no cambia. Y en esa porción de Malaquías que le mencioné, él dice que aborrece el repudio, el divorcio. Ven, entonces, si Dios dice que es un pacto, si Dios dice que lo que es la unión no lo separa el hombre, y si dice que aborrece el divorcio, creo que es hasta que la muerte nos separe para que sea conforme a la voluntad de Dios. No voy a señalar un dedo acusador a los divorciados ni nada, pero creo que sí es nuestra responsabilidad que conforme la luz va viniendo a nosotros, seamos responsables en transmitirla como la verdad a nuestros hijos. Y especialmente a ustedes que están en liderazgo, en cualquier denominación o en cualquier cosa, que ustedes sean de influencia y ustedes son divorciados, yo les suplico, aunque estén siendo bendecidos por Dios, aunque les esté yendo de maravillas porque ahora conocen más de Dios y le están sirviendo a Dios y ambos están entendiendo mejor lo que es la verdadera función del matrimonio y en sus segundas nupcias les está yendo mucho, mucho mejor. Yo les suplico que no den ni siquiera transmitan la idea de que está yéndoles bien
porque el primer matrimonio era incorrecto o era malo o no esto, lo otro. No, 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 no. No justifiquen el divorcio. Recuérdense que no tenemos que justificar el divorcio. Cuando hemos pecado, aunque por ignorancia, porque la Biblia habla hasta de pecados por ignorancia, ya, y dice cuando se enteren de que pecaron, entonces hagan esto y esto, ¿verdad? Pónganse al día. Entonces, yo aconsejo a los que tengan un matrimonio divorciado, no en ninguna manera digan que la bendición que ahora tienen, que el gozo que ahora tienen, que la forma tan linda que están sirviendo a Dios que ahora tienen y todo, es porque el primero era malo y este es el bueno. No, no. El divorcio primero lo aborreció el Señor. Reconózcanlo. Pídanle perdón, seguramente si no lo han hecho, aunque confío que ya lo han hecho, y denle gracias de que en su misericordia les está ayudando para salir adelante. Y aconsejen cuando alguien entonces ha sabido de que ustedes están divorciados, llegue otro y diga, fíjate, mira, vos te está yendo bien en tu segundo matrimonio y todo, aconséjeles. Y díganle la verdad si es que se convierte en verdad para ustedes. Si yo hubiera sabido lo que el manual del Creador dice, no me hubiera divorciado. Y déjenme decirles a todos los matrimonios que estén pensando divorciarse, que estén pensando, ya no nos amamos. Óigame, el amor nunca deja de ser. Si usted dice, ya no tenemos amor, quiere decir que lo que tenían no era amor. Era un enamoramiento, era un embobamiento, era un interés, era cualquier otra cosa, pero no era amor. Porque el amor nunca deja de ser. Y el amor crece hasta después que nos conocemos. La palabra conocer en la Biblia es una intimidad. Nadie dice, mire, vamos a salir un año para conocernos. No se van a conocer. Permítame decirle que, por la gracia y la misericordia de Dios, con Lili ya pasamos de los 56, 57 años de 57 años de casados. Y estamos conociéndonos, más ahora que antes. Así que no hay tales de que se salen en noviazgo para conocerse. Esas ideas erróneas las tienen que ir poniendo por un lado. Bueno, entonces, ya aclarado ya eso, el matrimonio es para toda la vida. Y es para toda la vida porque no hay pecado, no hay problema, que si lo ponemos en las manos de Dios, lo cual implica, no que Dios lo arregle. No. Lo cual implica, como cuando uno se dice, le diagnostican que tiene esta enfermedad, aquella otra enfermedad, que por aquí le duele, que por allá le jalan y todo lo demás. Y le dicen, no le queda más remedio que ponerse en las manos del doctor. No para que el doctor sufra por usted, sino que para el doctor haga las operaciones que tenga que hacer, meta lo que tenga que meter, saque lo que tenga que sacar, y usted se pone en las manos del doctor, esperando ser sanado. Eso implica poner nuestro matrimonio en las manos de Dios. Vamos a empezar a hacer, si no estábamos haciendo, lo que el manual del Creador dice para que Él sane nuestro matrimonio. Y recuérdense, me encanta repetir ese texto, me gusta, porque hay un hermano que me dijo que ya no digan me encanta. Va, está bien, me gusta, me gusta repetir ese texto que dice que Dios puede reponer los años que la oruga y el saltón se han comido, ¿verdad? Esas son plagas que han acabado las cosechas y todo lo que se trabajó sembrando, regando, cuidando, podando, y de repente vienen las plagas y te hacen desgracia todo. Dios dice que Dios lo puede reponer. Todo lo que el enemigo nos haya quitado, los dolores que se nos hayan causado, las injusticias que se nos hayan hecho, los errores que hayamos cometido, al ponernos en las manos de Dios y seguir sus instrucciones, Él restaura todas esas cosas. Y el postrer estado llega a ser mejor que el primero. Bien, principio número 1, la santidad del matrimonio. Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirán. Segundo principio. Al segundo principio le llamo permanencia trabajada. O sea que para permanecer hay que trabajar. Y está basado en que dejarán padre y madre y se unirá a su mujer. Se unirá. La palabra unir significa afectar a, asirse o adherirse. Figurativamente, alcanzar por persecución. 3 definiciones, y ustedes saben que a mí me gusta cuando veo las distintas palabras en el original, ver cómo se aplican a lo que estoy estudiando, a lo que estoy entendiendo. Entonces aquí está diciendo que los significados de la palabra y la experiencia de los que somos casados, sabemos que
No hay tal cosa como que el matrimonio por los años, vaya, ya llevamos tantos años de casados, ya esto está sellado, ¿verdad? No, 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 no. Solo razón eso. Mientras estamos en esta carne, solteros o casados, tenemos que ir creciendo. Creciendo no solo en estatura y en edad, sino que en entendimiento, en responsabilidad, en conocimiento. Consecuentemente, conforme vamos creciendo en estas cosas, vamos cambiando. De ahí que nunca, nunca, nunca va a haber una pareja que finalmente ya están el uno para el otro, la pareja ideal. No. La única forma que estarían así es que ya no sigan creciendo. Pero les cuento algo, si dejan de crecer no se quedan así, empiezan a decrecer. Porque en lo que no está creciendo no tiene vida, está muriendo. Entonces es importante que no se acostumbren, no se conformen el uno al otro con lo que ya tienen. Denle gracias a Dios. Dice que hay que estar contento cualquiera que sea nuestra situación, pero no conforme. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir buscando lo que el manual nos dice e irlo aplicando para seguir creciendo. Entonces, afectar a. Ese afectar, por lo general, todas las palabras, la primera tendencia que tenemos en nuestra naturaleza caída es ver las negativas, ¿verdad? Es una enfermedad que lo está afectando. Bueno, sí, pero afectar lo que significa es que produce un efecto en la otra persona. En este caso, el efecto puede ser en el entendimiento, puede ser en las emociones, en todo. Y es necesariamente, en nuestro caso del matrimonio, es una afección para bien. Es el desarrollo, es el crecimiento, los pasos de madurez, ¿verdad? Así que el cónyuge, cada cónyuge afecta al otro cónyuge, produce un cambio, que es lo otro. Pero luego también dice asirse o adherirse, unirse. Pero note, es un acto de la voluntad, no pasa automáticamente. Es necesario derivar el concepto de un matrimonio ideal. ¿Usted está siendo consejero matrimonial diciendo que nunca vamos a tener un matrimonio ideal? No, nunca lo van a tener, como le expliqué. Todos venimos con nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestra cultura, con un montón de cosas. Y el casarnos nos empieza a afectar. La otra persona actúa diferente que nosotros y nosotros actuamos diferente que la otra persona. Hay una afección, pero sí hay el entendimiento de la palabra de Dios, se va reteniendo lo bueno y se va desechando lo malo. Y tiene que haber esa actitud de que estamos de acuerdo los dos en que necesitamos cambiar. Pero la madurez, como repito, la madurez total o la perfección nunca la vamos a alcanzar mientras estemos en este cuerpo de muerte. Así que todas nuestras relaciones tienen que ir sufriendo cambios conforme nosotros vamos cambiando. También usando la analogía de Cristo como el novio, el cónyuge, y la iglesia como la novia, el otro cónyuge, imagínense eso. Dice la escritura que Jesús, que él sí ya alcanzó la perfección, está lidiando con su esposa que no entiende, con su desposada, porque todavía recuerden que desposado en la Biblia es lo que ahora le llamamos comprometido, pero con una gran diferencia. En la Biblia una persona desposada se consideraba ya casada, aún sin vivir juntos. Y si moría el cónyuge, la desposada lo heredaba. Si la desposada se metía con otro, era adulterio y la mataba. ¿Ven? Entonces, el desposado es cuando ya está prácticamente casado, solo que todavía no están viviendo juntos, no se han ido a su propia casa. Entonces Jesús es el desposado. El apóstol Santiago, y creo que también Pablo, dice, os celo con celo santo porque os he desposado como una virgen pura a un solo marido, que es Jesús. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, la analogía. Dice que Jesús nos dice a los maridos que amemos a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ahora, aquí hay un juego de palabras que les suplico le preste atención. Pablo está hablando de que Jesús todavía está padeciendo por causa de por su cuerpo, que es la iglesia.
Dice que él, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está padeciendo, continúa intercediendo por nosotros, porque somos muy rebeldes, somos muy cabezas duras como iglesia, no nos unimos, no lo reconocemos a él como Señor, preferimos seguir haciendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y estamos causándole aflicción a nuestro esposo, al rey, porque no aceptamos sus directrices. Entonces Pablo, hablando al respecto, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24, y este es el juego de palabras que quiero que escuche. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a gozarse en padecimiento? Ven, ese es amor. El amor todo lo sufre. El amor no busca lo suyo. El amor no se goza de la injusticia. Se goza con la verdad. Entonces Pablo está hablando aquí en lenguaje natural, pero dejándonos saber lo que es el verdadero amor. Y él dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, un ejemplo que ustedes, las mujeres, van a entender súper fácil: dar a luz. Asumo que no sé el dolor de parto y todas esas cosas, pero no les causa gozo dar a luz a un hijo, a una hija. Y así que en el padecimiento hay gozo, porque es algo que es verdad, es algo que es precioso, es el hijo, la hija que tanto se desea. Entonces dice, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. A la gran, ¿no sufrió ya suficiente? No se entregó ya, no fue burlado, abofeteado, maltratado, crucificado. No fue suficiente. Dice, no, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero noten, ya no por redimirnos del pecado, ya no por librarnos de la esclavitud al pecado que teníamos, sino que ahora dice, por causa de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Los que estamos haciendo sufrir a Cristo ahorita somos los que decimos ser cristianos, los que decimos que reconocemos su sacrificio, que fue el que nos reconcilió con el Padre, que por su misericordia tenemos la esperanza de vida eterna, que por su misericordia tenemos la esperanza de tener una vida abundante y llena de paz y gozo, aún en la tribulación. Sin embargo, le estamos causando aflicción a Él. ¿Por qué? Porque estamos totalmente divididos, y si estamos divididos es porque no estamos obedeciendo a la misma cabeza. Si este brazo está actuando de una manera y el otro de la otra, es porque este dice que está obedeciendo a la cabeza, pero está haciendo lo que quiere, y este otro también dice que está obedeciendo a la misma cabeza, pero está haciendo lo que quiere. Todos decimos amar a Dios, todos decimos respetar la Biblia, todos decimos, pero óigame, bueno, ¿y cómo vamos a saber entonces que la versión que usted dice es la correcta? No, si es la que yo digo, también es incorrecta. Yo los he retado y los sigo retando a que leamos la Biblia como está escrita, como un libro, respetando las reglas de gramática. No reglas de que si dicen un colocho significa que es pelo liso. No, sino que respetando el escrito está. Ah, sí, pero óigame. Por ejemplo, usted me va a decir, ahí dice, ya que está hablando del matrimonio, dice que el que no deja a la esposa y a los hijos por seguir al Señor no es digno de él. Ok, le acepto el literalismo, pero recuérdese que en esa misma regla de gramática dice que se debe de entender la cosa como la oyeron los primeros oyentes y la leyeron los primeros lectores. ¿Qué significó para ellos? Y entonces cuando ya entendemos que no está diciendo abandonar y dejar, sino que en cosas que son la voluntad de Dios, claras y explícitas, a las que nos llama, aunque la esposa no esté de acuerdo, tenemos que poner a Dios antes que a los hombres. Entonces, pero eso no lo hace la mayoría. La mayoría no, eso según nuestra tradición somos, por ejemplo, ¿de dónde saca la gran mayoría de iglesias evangélicas que son apolíticos? Cuando el rey, nuestro rey, es el dueño de toda la tierra. Y cuando el evangelio, el único evangelio que se predica en la Biblia es el evangelio del reino. No lo sacan entonces de la Biblia, lo sacan de sus tradiciones.
las de sus culturas. ¿De dónde sacan los hombres que no pueden lavar los platos porque eso es de mujeres? ¿De dónde lo sacan? De culturas. No, la Biblia no dice los hombres no lavarán platos, ¿no? ni nada. Pero y en la costumbre anterior, los hombres tenían un liderazgo más marcado que hasta cierto punto se componía en un menosprecio de la mujer. Claro que sí, lo cual Jesús vino a poner en orden y a corregir, de que en cuanto a valor, valemos lo mismo los dos, el varón y la hembra. Y en cuanto a trabajar mutuamente, ayudándonos mutuamente, somos una sola carne. Entonces podemos hacer de todo, ¿verdad? Y excepto lo que sea función de varón y lo que sea función de hembra. Pero de lo demás, todo lo podemos hacer. Y bien, entonces lo que estoy tratando de hacerle ver aquí. Uno, no hay matrimonio perfecto. No hay ninguno que sea perfecto. Todos tenemos que seguir trabajando en ir cambiando, en ir creciendo, en ir aprendiendo. En cada etapa que crecemos, ¿verdad? Si la esposa crece una grada y entonces empezamos nosotros a crecer, y cuando llegamos a esa grada, que sea como le llaman, porque estoy en un tercer nivel, lo que le llaman a las partes de allá, un descanso. Bueno, ya vamos a tener un tiempo. ¿Cuánto tiempo lo tendremos? Y si logramos ir creciendo juntos, ¡wow! Eso sería fabuloso, eso sería maravilloso. Pero por lo general, siempre hay, porque balance no es estar inmóvil. Balance es tener un pequeño juego. El problema es cuando tenemos un balance que ese sí que está terrible. Pero vamos a ir cambiando y vamos a ir teniendo nuestro descanso y nos vamos a conocer mejor y vamos a disfrutar más nuestro matrimonio. Pero siempre, mientras estemos vivos, debemos de seguir creciendo. No podemos quedarnos conformes, porque al parar empezamos a decrecer. ¿Ok? Bien, entonces requiere el diccionario. Bueno, me voy a saltar esto. La Biblia, mejor si se lo leo. La Biblia no nos ofrece felicidad. Claro que sí, bienaventurados los pobres, bienaventurados. Si la bienaventuranza, aunque en algunas Biblias lo traducen felicidad, no es felicidad. La bienaventuranza es algo mayor. La Biblia lo que nos ofrece es gozo. La felicidad depende de que todo alrededor esté bien. Si no hay ninguno enfermo, si no hay ninguno pobre, si no hay ninguno que esté teniendo problemas de ninguna índole, entonces somos felices. ¿Ven? Pero dependemos de las circunstancias externas. Y nunca las circunstancias externas van a estar 100% bien. El gozo depende de la actitud interna. A tal grado que dice que nos gozamos en la tribulación. Imagínense. ¿Quién está feliz en la tribulación? ¿Quién está? Me está echando de la casa porque no pagué la renta. Nadie está feliz. Nadie está feliz en la tribulación, pero confiando en la palabra del Señor, nos gozamos en todo. Entonces tenemos dificultades con nuestro cónyuge. No, recuérdense una cosa. Cada uno de nosotros somos egoístas. Nuestra naturaleza carnal es yo. Conscientemente debemos de trabajar en que no es esa la voluntad de Dios y empezar a pensar en el cónyuge. Darle en cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. Pero habrá ocasiones en que nuestra carne va a causar fricción. Las vamos a tener. Pero no, ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura, nunca tengan problemas. No dice eso, sino que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, airaos, pero no pequéis. No vayan a irse a la cama enojados y no se vayan a hablar. Peor, pasar días sin hablarse. Esas tonterías ya no son para los que tenemos suficiente tiempo de saber que es un proceso que estamos aprendiendo cada vez más. A ser más pacientes, a escucharnos más, a no reaccionar pensando que ya tenemos la respuesta del problema, sino que a escuchar los pormenores y los diferentes puntos de vista para llegar a conclusiones. El matrimonio, por eso este segundo principio, se unirá. ¿Ve? Se unirá. Tiene que ser un esfuerzo mutuo. Y aquí permítanme ir a algo que es una cosa muy importante que no quiero que se me pase. Hay muchos matrimonios que piensan que están bien.
Y ya lo mencioné un poquito, pero le quiero contar con detalle, con el permiso de mi esposa, porque una de las cosas que hemos aprendido con Lili, y Lili usa mucho aquel dicho de que es inteligente el que aprende de los errores que comete, pero que es sabio el que aprende de los errores de otro. Y entonces dijimos, por la gracia de Dios y su misericordia hemos sido inteligentes, hemos aprendido de nuestros errores, y nuestro anhelo es que ustedes sean sabios. Entonces no escondemos nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras debilidades. Pero en este caso específico, en la iglesia éramos considerados una pareja muy buena. Nos ponían de ejemplo a mi esposa y a mí, y el cuidado de nuestros hijos, ponían a nuestros hijos de ejemplo, de que bien educados y todo lo demás. Y nosotros creíamos de todo corazón que estábamos bien, agradecidos con Dios, contentos y todo lo demás, bendecidos. No teníamos según nosotros, los problemas eran insignificantes y los solucionábamos fáciles. Pero ¿sabe por qué era así? Porque estábamos, ¿verdad? Digo yo que no hay nadie que sea compatible. Todos somos incompatibles. Y que podemos estar muy, muy separados, ¿verdad? Para que usted me pueda ver, no me voy a alejar mucho de la pantalla. Podemos estar muy, muy separados los dos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mira, yo estoy dispuesto a cambiar esto si tú cambias esto. Ok. Y así vamos, pero mira, a mí no me gusta que hagas esto, cámbialo. Sí, está bien, a mí no me gusta que hagas. Y vamos cambiando y vamos cambiando, nos vamos poniendo de acuerdo y estamos uniéndonos cada vez más y la cosa está funcionando de maravilla. Pero ahí está el punto. Está cambiando y funcionando de maravilla según nuestro concepto de éxito en el matrimonio, según nuestro concepto de amor en el matrimonio, según nuestro concepto. No estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios. No conocíamos estos principios de la palabra de Dios. Y cuando fuimos confrontados, especialmente a mí como el varón de la casa, fue el que más primero me hablaron, ¿verdad? Y al principio yo decía, estos han de ser demasiado, cuadrados o qué, porque con Lili nos llevamos requete bien. Nuestro hogar no tiene problema, no necesitamos a nadie. Pero empezaron a llamarme la atención a pequeñitos detalles que para mí eran pequeñitos y no eran importantes. Pero cuando me dicen, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, no, porque me dijeron, tu esposa no te respeta. Y yo dije, ¿cómo que no me respeta? Y es la más respetuosa que ella, es mi esposa y todo lo demás. No de acuerdo a los principios bíblicos. Y cuando me empezaron a mostrar, el escrito está, y escúcheme bien lo que le voy a decir, el escrito está, la voluntad de Dios me trajo problemas. Empezamos a tener problemas con Lili. Toda esa pareja ideal empezó a desmoronarse, no así de descaradamente, pero me refiero, hubo llanto, hubo lágrimas de reconocer, pero es que esto está malo. Aunque nosotros lo mirábamos bien, estábamos felices y todo lo demás, pero no era lo que Dios decía. Entonces aprendimos la lección. Seguíamos siendo dos personas, bien, nada compatibles, dos personas egoístas, pero como se habían hecho acuerdos conforme a nuestro egoísmo, estábamos caminando. Éramos dos egoístas siendo egoístas juntamente. Y entonces estábamos caminando. Hasta que aprendimos que usamos mi cuerpo, que Cristo es la cabeza. Y nosotros aquí donde estábamos separados, nos fuimos acercando. Y creímos que estábamos agradando a Cristo, a la cabeza, y que estábamos creciendo en Cristo. Pero se da cuenta que no estamos creciendo en nada. Solo estamos moviéndonos de un lado para otro. Y el punto fue, sí tienen que cambiar. Pero Carlos, tú tienes que cambiar lo que yo digo que el esposo tiene que cambiar. Y Lili, tú tienes que cambiar lo que yo digo que la esposa tiene que cambiar. Y como fui aprendiendo mi rol de esposo y Lili su rol de esposa, y conforme yo iba tratando de acercarme a la cabeza y Lili tratando de acercarse a la cabeza, nos hemos venido acercando el uno al otro. Pero ya no por nuestro egoísmo y porque nosotros decidimos qué cambios tener, sino que empezamos a trabajar. Porque la permanencia tiene que trabajarse.
Yo he trabajado y sigo trabajando y sé que seguiré trabajando y me voy a morir tratando y trabajando de hacer más y más lo que es el rol de esposo a la luz de la Biblia. Y Lili sigue trabajando y va a seguir trabajando y se va a morir trabajando, tratando de hacer lo que es el rol de la esposa, de acuerdo a la Biblia. A quien tenemos que obedecer es a nuestra cabeza, a Cristo Jesús. Lo que tenemos que obedecer es el manual del Creador. Y de acuerdo al manual del Creador, como digo, no hay la pareja ideal. Todos, porque todos somos egoístas. Y todos, aunque tengamos buenas intenciones, sincero deseo, aunque creamos que estamos dando todo nuestro amor y todo lo que somos, tenemos que entender que seguimos siendo, que nuestros pensamientos siguen siendo mucho más bajos que los pensamientos de Dios. Y que nunca comprenderemos esos pensamientos. Así que la única forma de saber que le estamos agradando es obedeciendo los pensamientos que ya dejó escritos en su manual para que los obedezcamos. Por eso, la palabra aquí, como les digo, se unirá a su mujer. Esa unión es un adherirse, es algo que voluntariamente yo me adhiero a mi esposa, no quiero separarme de mi esposa y estoy dispuesto a hacer todo lo que el Señor me diga para mantener esa unidad. No todo lo que yo voy a hacer, todo lo que esté de mi parte, nunca vamos a ser uno. De mi parte, nunca vamos a llegar a experimentar lo que Dios tiene preparado para el matrimonio. Pero vamos a hacer todo conforme vayamos entendiendo y aprendiendo qué es lo que la cabeza nos está pidiendo. Y ese es el ideal, el dejar padre y madre y trabajar en mantenernos unidos. Nunca va a llegar, como les digo, el tiempo en que ya cambiamos tanto, en que ya nos amamos tanto, en que ya tenemos la solvencia económica y bueno, todo está maravilloso, casi que ya estamos en el jardín otra vez. Nunca. Pero eso no significa que no vaya habiendo más y más gozo, más y más paz, más y más conocimiento, más y más acercamiento conforme buscamos agradar a la cabeza. Entonces, ese es un principio. No se sientan mal, mire. Una de las cosas, hay un refrán que dice que la grama se ve más verde del otro lado de la baranda. No. Nunca un matrimonio, no debe compararse con ningún matrimonio. Yo pongo el ejemplo no para que se compare con nosotros, sino que para que se dé cuenta que si a nosotros nos hubo que sacar al Señor así de la situación en la que estábamos para tener misericordia de nosotros, lo mismo que hace para cada uno de nosotros. Todos tenemos las pruebas conforme a la medida. Dice traje a la medida. No es de ir a comprar al almacén, sino que es traje hecho a la medida. El Señor dice que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Pero nosotros somos tan llorones que cuando ya estás, ya no aguanto más, ya no soporto. Se equivocó Dios entonces, ¿verdad? Como que ya los siglos de los... Bueno, no pasa, con Él no pasa el tiempo porque Él es eterno. Pero como que por algo está fallando, ¿verdad? Porque si Él decía que esto sí lo podíamos soportar, pero yo que me conozco a mí mismo, sé que ya no soporto más, ya no puedo dar más. Todas esas excusas ya se tienen que ir poniendo por un lado y empezar a preguntarse, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y recuérdese una cosa, lo que nos pide que hagamos nos va a caer mal. Porque aparentemente está tomando el lado de mi cónyuge, que quiere que haga las cosas como él quiere, o quiere que como los haga como ella quiere. Ese sigue siendo nuestro egoísmo, que hasta a Dios le reclamamos que se está poniendo del lado del otro o de la otra. Pero no, Él tiene la medida nuestra y sabe a dónde nos quiere llevar. Sabe lo que quiere hacer con nosotros los varones como esposos, ¿verdad? Los que somos casados, como padres. Y sabe lo que quiere hacer con nuestra esposa, como madre. Y nos usa a nosotros, ¿para qué? Pulirla. Y los usa a ellas, ¿para qué? Para pulirnos.
Así de sencillo. Hierro con hierro se aguza, se alisa, se va puliendo. Entonces, quítese la idea del amor de Hollywood. Quítese de la idea del amor a primera vista. Quítese la idea de que son la pareja ideal. Porque no lo son. Aunque ustedes se crean que son la pareja ideal, no lo son. ¿Por qué? Porque son igualitos que todas las demás parejas. Solo que ustedes están a un nivel, otros estarán más bajos o están comenzando, otros estarán un poco más arriba, llevan más años o más experiencia, lo que sea. Pero el asunto es que si usted cree que ya están a un nivel lindo, ya no va a seguir creciendo. No se conforme, no se conforme. No hemos llegado a conocernos al nivel que Dios quiere que conozcamos. No hemos llegado a experimentar la unidad que Dios quiere, porque dice que somos uno, ya no dos, somos uno. Pero mientras hayan gustos que nos separen, todavía no somos unos. Así, pero yo me separo de mi esposa porque estoy dedicado al estudio de la palabra. Esa es otra de las cosas que nos pasó. Estaba como de costumbre, y sí, yo me dedico mucho al estudio de la palabra, definitivamente. Es mi pasión y es mi llamado, es lo que tengo que hacer. Pero estaba a llamar por teléfono y Lili viene y contesta el teléfono, ¿verdad? Y está diciendo, y cuando le preguntan que dónde estoy, ¿verdad? Y entonces ella viene y dice, está con su ayuda idónea. Refiriéndose a que yo paso mucho tiempo con la computadora, ¿verdad? Entonces, ahí fue otra de las cosas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo era viendo películas, no. Estaba jugando tonterías, no. Estoy en el estudio de la palabra, pero ahí está mi esposa. Entonces le dije, mira Lili, te voy a pedir un favor. Yo no soy de los que puedo estar quieto sin hacer nada. Entonces, mientras tú estás ocupada en una cosa y todo, yo voy a estar aquí, pero en el momento que tú quieras hablarme, porque entonces ella, extendiéndose a mí, no me interrumpía. Me daba el tiempo y el espacio para que yo estudiara y todo lo demás. Pero entonces yo le dije, mira, hazme un favor. Si esa es una debilidad mía, fortaléceme tú. No soy consciente, no me doy cuenta, tal vez de que tú pasaste o tienes algo. Háblame. En el momento que tú me hables, yo dejo lo que estoy haciendo y te presto toda mi atención. Porque esto lo aprendí. Esto de ponerme a ver a la persona que me habla, lo aprendí de mi nieta. Porque estaba yo en esta, ¿verdad? Llegó la nieta y me habló, ¿verdad? Yo no sé si mi hija, y entonces viene y me agarra la cara, ¿verdad? Y me jale así, abuelo, óyeme. Como quien dice, mírame. Entonces yo aprendí, cuando viene mi esposa y habla, inmediatamente la oigo. ¿Por qué? Pero ven, esas son las cositas. No hay un pleito por andar en cosas torpes, ¿verdad? Metiéndonos en líos torpes o haciendo cosas malas. Pero tenemos que seguir trabajando. Y la unidad requiere trabajo. Si ustedes están esperando de que, si me amas, entonces, si me amas, sí. Empieza a buscar lo que la Biblia te dice a ti como cónyuge, que es tu responsabilidad. Y tú que estás pidiendo que te amen, si amas, empieza a buscar lo que la Biblia te dice a ti, que tú tienes que hacer. Cada uno de nosotros tiene que ir enfocándose en lo que la cabeza nos está diciendo. Y como les digo, solo así, conforme cada uno de nosotros se vaya acercando a la cabeza, nos vamos a ir acercando. De lo contrario, todos los otros matrimonios que nos ponemos de acuerdo y llegamos a estar tan unidos que más unidos parece que no podemos estar, estamos completando el egoísmo total. Porque seguimos siendo egoístas y seguimos pensando que nuestro método de ser unos y de estar unidos es el método ideal. Que hay 80,000 parejas, millones de parejas que no tienen la unidad que nosotros tenemos. ¿Cierto? Pero nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo va a poner eso a un matrimonio? Es que fíjese que la maldad en la Biblia, lo que significa maldad es no sujetarse a las reglas del juego. No sujetarse a lo que Dios dice. No es de que estén haciendo nada malo, no es de que estén robando, mintiendo, ni nada. Están haciendo cosas lindas. Pero recuérdense que a los que Jesús les dijo, nunca os conocí, le dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Éramos así en el ministerio. Nunca los conocí.
hacedores de maldad o de iniquidad. Ambas palabras se usan en la Biblia. Entonces, este segundo principio. Uno, no se comparen con ningún matrimonio. Ningún matrimonio es mejor que el de ustedes, ni ningún matrimonio es peor que el de ustedes. Simplemente están en diferente nivel de entendimiento y de crecimiento en cuanto a la obediencia al manual del Creador. Pero no importa cuán bajos estén. Si empiezan a caminar en la búsqueda de lo que la cabeza le dice al varón y a la hembra para que se acerquen a la cabeza, ustedes pueden sobrepasar a personas que tengan mucho más años que ustedes, de casados y todo. ¿Por qué? Porque no es la edad, no es el tiempo, es la obediencia a los principios de la palabra. Hay que trabajar fuertemente en obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que más cuesta, porque eso es lo que va transformando nuestra carnalidad para que seamos más, ¿qué? Dóciles al Espíritu, dóciles a la dirección de Dios. Paramos ahí con el segundo principio y damos oportunidad a preguntas o comentarios. Hay otro pasaje bíblico más claro, del mismo Pablo. Pablo dice que la mujer está ligada al marido mientras vive, pero que una vez que el marido muere, es libre de esa ley y que puede unirse con quien quiera. O sea que sí, es hasta que la muerte lo separa que la mujer está en condición de hacer algo diferente con su vida. ¿Por qué? Porque guardaron el matrimonio hasta que uno de los dos murió. Y como comencé diciendo, explícitamente no dice hasta que la muerte los separe, pero la enseñanza dice que es un pacto. El matrimonio es un pacto eterno porque tiene que ver Dios y entre las dos personas. Y el pacto, cuando se hacía un pacto y cortaban a los animales en la mitad, ponían una mitad de un lado y la otra mitad del otro lado y caminaban en medio de la ¿qué? De la sangre, ¿verdad? Había sangre a los dos lados. Y ellos caminaban, uno empezaba desde una punta y el otro desde la otra punta y empezaban a caminar, a juntarse en el centro de eso y ahí hacían el pacto. Y en ese pacto se decían: todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, y yo guardaré este pacto, ¿verdad? Y estas bendiciones vendrán. Como digo, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Bueno, esas bendiciones vendrán, pero al que viole el pacto, todas estas maldiciones le caerán. Entonces, aunque no está explícito, está enseñado en el pacto y está enseñado en el de que lo que Dios unió no lo separe el hombre. A ti creo que te contesté anteriormente una pregunta. Los derechos inalienables, vida, libertad, propiedad, esos son inalienables. Nadie los puede tocar. Nadie tiene derecho para violar esos derechos. Entonces, si un marido está causándole daño físico, está afectando la propiedad física de la persona, y todo eso no es permitido. Ese sí es un macho, pero de 4 patas y 2 colas, 2 orejotas y cola. Eso no es hombre. Son solo los cobardes los que llegan a golpear a las mujeres. No, eso no es permitido. Bajo ninguna, esa no es violencia. Es que en realidad en el matrimonio no debe haber violencia, ni de palabra, ni insulto, mucho menos física. Lo que yo digo de sufrir es más que todo porque yo, el egoísta, que todos los fines de semana me iba a jugar fútbol con mis amigos y esto que lo otro, y ahora me caso y resulta que tengo compromiso de estar con mi esposa cuando yo quería estar con mis amigos, y ahora ya tengo hijos que fastidian como lloran de noche y yo quería silencio porque, me explico, el sufrimiento es nuestra carne, conforme vamos siendo transformados a estar más conscientes de nuestra responsabilidad. Más que mis derechos de marido, yo tengo que enfocarme en mi responsabilidad de esposo. Que Dios cuide mis derechos. Yo tengo la obligación de desarrollar mi función de marido. Pero no, la violencia familiar, esa nunca es de tolerarse. Y hay muchas esposas que, tristemente, tal vez algunas, porque temen que si dicen lo de la violencia, entonces ya se quedarían ya sin comer ni nada, porque tristemente o no trabajaron, o no tienen la forma de trabajar, o tienen hijitos o lo que sea, y se lo aguantan. Eso no es correcto.
Si no se puede hacer una denuncia, al menos como mencioné en la plática anterior, tiene que haber una autoridad superior a cuál acudir, a cuál pedir consejo, ¿verdad? Para saber qué pasos dar en una situación en la que no simplemente se puede demandar al cónyuge porque se expone a mayor daño o lo que sea. Entonces buscar consejo para que alguien le muestre el camino de cómo se puede solucionar la cosa. Pero no, eso no es de sufrirse, eso no es parte de ser mujer sujeta al matrimonio. Una vez más, el matrimonio, como Dios lo instruyó, el matrimonio es para los casados. Dice que el que haya esposa haya el favor de Dios. Y los que lo hemos hecho, damos gracias a Dios y damos testimonio que hemos encontrado el favor de Dios en nuestra vida. Pero los que se casan, que dicen, los que se unen sin casarse, están manifestando que en primer lugar no le creen a Dios. Y no importa si se dicen que son de tal denominación o de que leen la Biblia o de que son esto y lo otro, no. El que no le obedece a Dios, a su manual, no cree en Dios. Y el matrimonio, por eso hablé del ¿qué? Desposada. Esto está en mi libro Edificando la Familia. Presento lo que sería el noviazgo, compromiso y matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. No existe el noviazgo como se practica hoy en día. Mucho menos el vivir juntos antes de casarse para ver si se comprenden, para ver si son compatibles o cualquier excusa que quieran poner. No existe. No existe. Entonces, si no se quieren casar, respétense, no se toquen. Los derechos del matrimonio, el placer del matrimonio es solo para los que aceptan la responsabilidad del matrimonio. Los que solo quieren el placer del matrimonio, el sexo, la atención del uno al otro y lo que sea, están siendo de lo más egoísta que se puede ser y de estar diciendo, nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo, haciéndose mayores que Dios. Y por eso es que tienen todo. Si se dejan llevar por esa cultura, si se dejan llevar por esa enseñanza, no pueden. Lo que se siembra se cosecha. Si están sembrando desobediencia y rebeldía abierta al escrito está, no pueden cosechar nada bueno. Les va a ir mal. Tarde o temprano les va a ir mal. Mira, ahí sí me cae mal. De una manera porque ellos le están trayendo reproche al nombre de Cristo. Fíjate tú y otros que conocemos que no quieren ver nada con el cristianismo o con la iglesia precisamente porque están viendo los malos ejemplos. Pero no se puede juzgar generalmente. No todos los abogados son ladrones, no todos los doctores son unos asesinos que quieren operar solo para ganar. No podemos generalizar. Y la iglesia de Cristo existe. Hay personas que queremos vivir de acuerdo al escrito está. Damos los consejos no porque esta pobrecita mujer y ese bandido hombre, sino por los principios. Porque si la pobrecita mujer es una que no respeta al marido y lo provoca, entonces también tenemos que corregirla a ella. ¿Me explico? No hay un sesgo de tener ya que estos son los débiles y estos son los fuertes. No, lo que dice la Biblia y darles el consejo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y no tirar, el famoso dicho gringo que dice no tirar al bebé junto con el agua sucia. Entiendan que el enemigo, el diablo, no es creador de nada. Lo que hace es tomar las verdades de Dios y distorsionarlas, ensuciarlas, para que al desechar lo sucio estemos desechando también la solución. Porque la solución está en la palabra de Dios. Y en estas denominaciones, si son tan capaces de poner la vida de unos de sus siervos, de una persona, aunque no fuera pastor, de un cristiano que está pidiéndoles ayuda y que porque no afecten a la denominación van a hacer eso. Esa es la denominación de ellos, no es de Dios. Eso es lo que estoy enseñando también en la congregación. Autoridad solo tienen aquellos que están unidos de alguna manera en la cadena de autoridad a la doctrina de los apóstoles. A la doctrina de los apóstoles que está ya escrita en la Biblia. No de los llamados apóstoles hoy en día que piensan que ellos pueden salir con nuevas doctrinas. Entonces, sí, la Biblia nos da la respuesta. Lo que pasa es que no estudian, no leen la Biblia. Y sí tienen tradiciones y sí siguen religiones y todos los demás.
En los diferentes TikToks que pueden encontrar aquí en mi muro, sobre los tiempos finales, sobre el gobierno, y ahora estamos entrándole al tema de la familia, ahí está la información de la Biblia, los pueden oír. Y luego de consejería legal también se puede dar, porque conocemos la verdadera ley, la ley de Dios. Y entonces, basada en esa verdadera ley de Dios, encontramos qué forma se puede usar la ley humana para ayudar a los necesitados. Y Josh, si ese pastor tú es conocido tuyo, es amigo tuyo o algo, con mucho gusto platicaría yo con él.